Robert Downey Jr. regresa al UCM de manera triunfante después de ganar un Oscar para la película de Oppenheimer. Él regresará en la película de Avengers Doomsday como el gran villano Victor Von Doom. Y ha habido un poco de confusión y controversia con este anuncio, ya que muchos se están quejando diciendo que Marvel Studios va a arruinar al Doctor Doom y lo van a hacer una triste variante de Tony Stark. Y ustedes saben que yo no soy fan de ir a defender al UCM con sus mediocridades, pero aquí sí está ocurriendo una confusión porque Robert Downey Jr. no va a regresar como una variante de Tony Stark o Superior Iron Man. Y aunque en los cómics el Doctor Doom tuvo una etapa donde usaba una armadura muy similar a la de Iron Man después del evento de Secret Wars, cabe resaltar, que yo recuerde no hay una variante del Doctor Doom que sea Iron Man, y esto no va a pasar en el UCM porque en el panel de la Comic Con los hermanos Russo explícitamente dijeron lo siguiente. The one person who could play Victor Von Doom. El gran villano de la saga del infinito fue Thanos y el gran héroe de la saga del infinito fue Iron Man. Y para el final de la saga del multiverso tendremos de gran villano a Victor Von Doom. El Doctor Doom no será una variante de Tony Stark, lo cual es bueno y espero que no se trate de eso porque el Doctor Doom es el mejor villano de Marvel. The content used in this video is used under fair use. I encourage my audience to support the original release. El actor Robert Downey Jr. se volvió icónico como Iron Man, al grado de que las grandes producciones de Marvel Studios lo llegaron a necesitar incluso después de que su contrato original ya había expirado. Productores como Ike Perlmutter llegaron a pensar en reemplazarlo, ya que el actor pedía demasiado dinero, pero al público le gustaba este actor y su personaje. Desde el año 2008, Robert Downey Jr. brindó de carisma al personaje de Tony Stark, y esto es algo que se distancia mucho de los cómics, donde tenemos un personaje que honestamente tiene más errores y no contaba con ese carisma característico de Robert Downey Jr. Después modificaron al personaje en los cómics para que se fuera pareciendo más a este Tony Stark, el cual en el UCM ya compartía características que eran presentes en personajes como Han Pym o Reed Richards. Elementos de otros personajes fueron envueltos en el carisma de Robert Downey Jr. que nos entregó a este Tony Stark. Y a ver, que en los cómics el Doctor Doom no es un personaje carismático, es un personaje sumamente trágico, y pese a no tener ese carisma, tú sí llegas a conectar con la tragedia del Doctor Doom. Pero a ver, ¿para qué te lo explico yo si te lo puede explicar de mejor manera Talos? Bueno, no el personaje, el actor que da vida a Talos, nuestro querido Ben Mendelsohn, Krennic. En una entrevista de la serie de Secret Invasion, a este actor le preguntaron en qué personaje de Marvel le gustaría transformarse, y él dijo que en el Doctor Doom. Te traigo la entrevista subtitulada y modificada porque tiene musiquita. Doctor Doom. Victor Von Doom is the greatest single character in the entire MCU, bar none. He's the first character to ever have a substantive backstory that we could understand and that gives context both in the old traditional Cold War minor state kind of idea and also as someone who really got disfigured, got his family taken from him, and then takes all that, takes his skill, has the wounds, has to wear the mask, and continues on to do what he does. The Fantastic Four suck, right? They suck, full stop. They're sort of like Marvel's first attempt to make a group, and they suck, right? That's why the X-Men rule and Fantastic Four suck. However, the Fantastic Four birthed the Skrulls and they birthed Doctor Doom. So while they suck, they also gave rise to the greatest two villain groups and single villain ever. Give me Doctor Doom against anyone. Because Victor suffers. Si eres un fan que no lee cómics, y créeme, no hay nada de malo con eso, si te gustan solo las películas está bien, pero si eres un fan que no conoce al Doctor Doom de los cómics, se te hará raro porque en las películas el Doctor Doom, tanto en esta película como en esta de acá, ambas versiones no cuentan con esa complejidad que hace al personaje rico en los cómics, y rico de historia y rico de dinero porque pues él es el líder de Latveria. Pero ¿cómo es que llega a ser líder de una nación? ¿Cómo se gana el amor de su gente? ¿Y cómo en instancias este es capaz de salvar el día? Bueno, Victor Von Doom es uno de esos villanos muy similar a Thanos que piensa que lo que está haciendo es lo correcto, no se percibe como un villano. Y hasta es algo que se llega a preguntar al espectador, por ejemplo la relación que tiene con la hija de Reed Richards, la cual lo llama Uncle Doom o Tío Doom, y es que el Doctor Doom llega a mostrar mucha más humanidad y conexión humana que Reed Richards.
Como llegaba a decir Ben Mendelsohn, Doom es un personaje que siente, que sufre. Esa es la complejidad del Dr. Doom, que llega a tener mucha más conexión y humanidad que Reed Richards, pero este no es un héroe, mientras que Reed Richards sí lo es. Es como si el Dr. Doom fuera un Sith y Reed Richards fuera un Jedi. Los Siths sienten y sienten demasiado, y los Jedi pueden llegar a ser fríos por esa desconexión, el no sentir. Curiosamente, George Lucas ha sido acusado en más de una ocasión de haber inspirado mucho a Darth Vader en Dr. Doom. Y no solo en aspecto, también en historia, y cuando te pones a analizar a los personajes y te das cuenta que hay similitudes. Y a ver, que si bien el Dr. Doom ha sido icónico en los cómics y hasta tiene una aparición magnífica en Los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta, donde sí se llega a capturar toda la vibra y amenaza que emana el Dr. Doom, tanto en el cine como en otras adaptaciones, esto no se ha hecho presente. Yo recuerdo mucho el Dr. Doom porque veía la serie de Super Hero Squad, donde el primer gran antagonista es el Dr. Doom. Él está buscando los fractales del infinito para poder hacer la espada del infinito, para así gobernar el mundo o el universo y así. La verdad es que Super Hero Squad es una serie muy a la Teen Titans Go, pero para fans de Marvel. Y dejando de lado el cine por obvias razones, yo creo que la versión animada o adaptación animada del Dr. Doom más acorde a los cómics que hemos visto es a la que podemos ver brevemente en Los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta. Ya que aquí sí se logra capturar un poquito de esa amenaza que es el Dr. Doom y esa esencia que tienen los cómics, ese egocentrismo y clase de un ser humano que de verdad cree que es superior a los demás. Esto es lo que termina diferenciando a Reed del Dr. Doom. El Dr. Doom siempre piensa que es el ser superior, y es ese egocentrismo y narcisismo que hacen que el personaje no pueda ser elevado a más de lo que es, un simple villano. Victor Von Doom podría ser uno de los grandes héroes de Marvel. Lamentablemente es el ego y su deseo de estar arriba de los demás lo que lo hacen un villano. Según recuerdo en los cómics, el Dr. Doom perdió a su mamá y trató de recuperarla en muchas ocasiones, pero nunca lo logró. Esto en los cómics. Al principio del video te conté que yo no conocía de una variante de Iron Man que fuera el Dr. Doom, aunque sí hay una historia en los cómics donde el Dr. Doom sí se roba la vida de Tony Stark y Tony Stark termina siendo el Dr. Doom. Te contaré de esta historia en este momento. En este escenario What If, en lugar de que Reed Richards fuera el roomie de Victor Von Doom, aquí es Tony Stark quien termina compartiendo cuarto de universidad con Victor. Victor trata de transferir su mente al cuerpo de Tony Stark, ya que según él de esta manera conseguirá la riqueza necesaria para que de esta manera pueda lograr todas sus metas. Victor Von Doom, ahora controlando el cuerpo de Tony Stark, se deshace de su papá y empieza a hacer actos de corrupción corporativa. Bueno, se deshace del papá de Tony. Ahora en el cuerpo de Victor Von Doom está Tony Stark, y aunque este se pudo derrumbar y pudo caer en los vicios y sin memoria, este empieza a lograr algo que Victor jamás pudo: lograr cosas siendo un hombre de bien. Victor Von Doom en el cuerpo de Tony crea una armadura tipo Iron Man verde. Tony Stark logra hacer que la economía de Latveria crezca gracias a la energía limpia del reactor Arc. Y ahora Iron Man, utilizando un atuendo muy similar al del Dr. Doom, bueno, no es Iron Man, es Tony en la mente del Dr. Doom siendo el Dr. Doom. Y ahora Victor Von Doom está en el cuerpo de Iron Man, siendo básicamente Iron Man. Y ahora que Victor está perdiendo en el cuerpo de Tony, le ofrece un trato y le dice que le puede regresar su cuerpo, pero Victor Von Doom, o sea Tony, le dice que ahora él es un hombre de bien y él no es nada. Y a ver, que yo creo que la versión del personaje que veremos en Avengers Doomsday no va a ser una variante de Tony Stark. No solo porque los hermanos Russo ya comentaron que este va a ser Victor Von Doom, yo también creo que a Kevin Feige le gusta mantener las cosas simples. Complicar la trama es algo que a Kevin Feige no le agrada, solo mira cómo resolvieron el asunto de Ultron en el UCM. No se complicaron la vida primero introduciendo a Han Pym y desarrollando el personaje, se fueron directo a que Tony Stark lo hizo y ya. Y si esto no fue algo bueno, se pasaron a traer todo el lore de Ant-Man, de Wasp, haciendo que todo ese sector de Marvel Comics en las películas fuera totalmente arruinado, pero con Doom pasa algo diferente. Este es uno de los mejores villanos de Marvel y es el villano más icónico de los Cuatro Fantásticos. Sí, también está Galactus, pero esta es una amenaza cósmica que no te puede plantear ese conflicto personal entre Reed Richards y Victor Von Doom. Y ahora que el UCM ya se está encaminando directo a todo el camino narrativo de los Cuatro Fantásticos, siendo una de las dos cartas más fuertes que el estudio tiene, los Cuatro Fantásticos y los X-Men, y bueno, ya que Spider-Man comparte custodia con Sony, el Dr. Doom es un villano al cual el UCM no puede arruinar. Y tengo esperanza en que no lo van a hacer, porque hacer al Dr. Doom un villano chistosón con carisma a la Tony Stark sería el último error que cometería Marvel Studios. Yo creo que aquí el ego de actor y artista de Robert Downey Jr. entra en juego. ¿Por qué? Porque volver a interpretar lo mismo no va a ser algo que va a querer hacer después de ganar un Oscar con Oppenheimer. Creo que él va a venir con la idea de que quiere una propuesta nueva y fresca, por lo menos eso
eso espero. Después de que Joaquin Phoenix ganara un Oscar por la película del Guasón con su excelente interpretación del villano, no es un villano, es una víctima en esa película, como sea. El caso es de que él ganó un Oscar por su actuación. Y yo creo que Robert Downey Jr. sí es ese tipo de persona que dice, ya tengo uno, quiero otro para que le haga compañía. Y hacerlo con una película de Marvel, eso es casi imposible. Es como que le den una medalla a la excelencia académica a un estudiante de filosofía y letras. Y sí, sé que está sonando a wishful thinking de mi parte pensando en que el UCM no la va a cagar con el Doctor Doom. Estoy siendo demasiado optimista considerando todo el track record que ha tenido el UCM, especialmente con sus villanos. 1 de cada 5 llega a ser bueno, con casi todos siendo genéricos y olvidables, pero esperemos en esta ocasión no vuelvan a cometer el mismo error. Quiero mantenerme optimista con esta situación. Quiero pensar que aunque sí está llegando al final de la era de las películas de superhéroes, por lo menos se vaya con dignidad, que se vaya con un BAM, que tengamos ese último gran evento cinematográfico antes de que las grandes potencias nos regresen a la era de piedra y de manera colectiva todos nos volvamos a emocionar por una película como pasó con Avengers Endgame. La verdad es que sí estoy pecando de optimista, pero tengo fe con Avengers Doomsday y Avengers Secret Wars. Y solo espero que Kevin Feige entienda lo que tiene en sus manos, que tiene al gran villano de Marvel y no lo ridiculice. Yo no quiero ver un Doctor Doom chistosón carismático, yo quiero ver un Doctor Doom con el cual podamos empatizar a través de su tragedia, a través de su historia.